La semana pasada, médicos y estudiantes del Hospital Universitario de Caracas insistieron en su campaña en redes sociales para llamar la atención sobre la crisis humanitaria que está viviendo el sector salud en el país. Con el hashtag crisis humanitaria se compartieron nuevas fotografías. Fotografías que como esta hoy siguen siendo noticia. Allí vemos nombre del paciente Pedro Merchán y dice 3 meses esperando equipo quirúrgico, crisis humanitaria. No hay vancomicina, hashtag crisis humanitaria, Maduro acéptalo. Paciente Jairo M. no recibe antibiótico hace 3 días. Crisis humanitaria no hay. Estas fotografías, habíamos visto una edición de ellas hace un mes aproximadamente, quizás 3 semanas. Nos queremos ocupar de ellas nuevamente porque es parte de la crisis que vive Venezuela. En aquel momento aparecían los médicos hablando de un paciente con su letrero. En esta oportunidad vemos al paciente al lado del médico. Quiero saludar en esta parte del programa al doctor Julio Castro. Él es médico internista, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Es líder de esta campaña y nos acompaña también Ana María Marcano, representante estudiantil en el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a ambos, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Yo quisiera comenzar con usted, doctor, y preguntarle, ¿qué cree usted o qué efecto busca con esta campaña que están adelantando a través de las redes sociales? Y se lo pregunto porque a veces siento que lo que se consigue es aumentar la angustia de quienes tenemos la oportunidad de verla, pero no tenemos capacidad de darles una solución. Buenas tardes, Iván. Saludos a el presidente a nivel de todo el continente. Fíjate, la campaña tiene un objetivo claro, que es levantar la visualización de la crisis a nivel de todo el territorio venezolano y fuera del territorio venezolano. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes no tienen voz, no son capaces de unirse los hipertensos o los diabéticos a nivel nacional porque no tienen un organismo que los agrupe, y la única forma de agrupación terminamos siendo el personal de salud que estamos alrededor de ellos. Hay algunos grupos organizados como los pacientes con trasplante, los pacientes con VIH, los pacientes con enfermedades como esclerosis múltiple, que de alguna manera están organizados, pero la mayoría de los pacientes no tienen una organización y no tienen quien pida por ellos. En este momento que el déficit de medicamentos, en términos de déficit absoluto, no existen el 60-62% de los medicamentos de la lista de medicamentos esenciales de la OMS no existen en Venezuela. Esto incluye antibióticos, analgésicos, medicamentos para las enfermedades mentales, medicamentos para las convulsiones, y la lista es larga. Lo que queremos es que todo el mundo tenga claro cuál es la gravedad de la situación en Venezuela, y en este momento no podemos salir de esta situación si no tenemos ayuda de nuestros amigos fuera de la frontera. Porque en Venezuela no hay medicamentos y no vamos a solucionar el problema que un medicamento que me sobró en Tucupita me lo lleven a Maracaibo. Esas soluciones, en términos de la magnitud de la escasez, no funcionan hoy en día. Requerimos que nos ayuden organismos internacionales o venezolanos que están en el exterior, y por esto esta campaña de visualización. Doctor Castro, ¿alguna respuesta por parte de las autoridades? Es decir, para que organismos internacionales fuera de Venezuela den esta ayuda para de alguna manera paliar la crisis humanitaria, se necesita que el gobierno acepte que hay una crisis humanitaria. Y sin embargo el gobierno no se pronuncia, se niega, mira para otro lado, hace como que la crisis no existiera, o como siempre, la culpa la tienen ustedes exagerando y los medios de comunicación que nos encargamos de darle pantalla, de darle aire, de darle espacio para que el mundo sepa lo que está pasando. No ha habido ninguna respuesta oficial. La única vocero oficial que hemos visto fue al defensor del pueblo la semana pasada en una entrevista diciendo que para él no había crisis humanitaria, que la crisis humanitaria es lo que pasa en Siria, porque él tiene familiares sirios y obviamente le duele la situación. Pero el alto gobierno, y eso me consta en lo personal,
ha sufrido en lo personal déficit de medicamentos, déficit de aguja para biopsia de mama, déficit de medicamento para enfermedades pulmonares crónicas. O sea, ellos también están pasando, sus familiares están pasando trabajo consiguiendo medicamentos, y es a lo que estamos apelando en este momento. Esto no es un tema de qué color tienes tú, es un tema de que los pacientes están pasando trabajo y están teniendo complicaciones que no deberían tener, inclusive la muerte, por situaciones que pueden resolverse con pocas medidas, como la de aceptar que hay una crisis y pedirle ayuda a los organismos competentes, como han hecho otros países en otras partes del mundo. Eso no tiene nada de deleterio, denigrante para un país que pide ayuda en el momento que lo necesita. Claro, claro. Quiero saludar a Ana María Marcano. Ella estudia quinto año de medicina, tiene 22 años. Ana María, es decir, ¿cómo lidiar con esta circunstancia? ¿Cómo darle equilibrio al deseo de estudiar medicina, de ser médico, de prestar un servicio social, de atender a los pacientes y encontrarse, chocar con esta realidad que los agobia cada día, tanto a los médicos como a los pacientes? Bueno, primero que todo, buenos días y muchas gracias por el espacio. Se lo agradecemos todos los venezolanos, a todos ustedes que hacen un trabajo para ayudarnos a que se escuche nuestra voz afuera y que nos sentimos un poco ahogados. Muchas gracias por eso a usted y a todo su equipo. En segundo lugar, pues para responderle la pregunta, muchos dicen que la medicina lo elige a uno. La verdad es que cuando ingresé para entrar a estudiar medicina no me esperé encontrar lo que encontramos el día de hoy y desde hace varios meses, y lo que vamos a seguir encontrando mientras no se acepte la crisis que vivimos. Es una carga emocional muy fuerte que compartimos con nuestros pacientes y con los familiares. No va a ser ni la última vez que llore al lado con un paciente, ni que vaya a buscar medicamentos, y en el caso del paciente Jairo, que es mi paciente, buscar imipenem, que fuera el antibiótico que le hacía falta, con ayuda de los familiares de los otros pacientes para ponernos de acuerdo de dónde lo habían encontrado. Y bueno, es una carga emocional muy fuerte que nadie te prepara para eso. No hay manera de prepararse y no hay una materia tampoco que te puedan dar para ayudarte a ayudar a ellos que lo necesitan y ser su voz. Pues no nos preparan para eso, pero de alguna manera lo encontramos. Yo creo que esa parte de humano se nos despierta a todos cada vez que pasas todos los días en el hospital al lado de ellos y escuchando hay que conseguir esto y tienes que buscarlo por fuera, y si no tienes dinero vamos a ver dónde lo conseguimos barato, y si no, pues esperar, porque hay veces que eso es lo que nos queda, esperar con ellos. Ana María, y ya voy con el doctor Marcano de nuevo. Ana María, en esta circunstancia, ¿estás viendo morir pacientes por falta de medicamentos, por no tener la atención indicada, por no tener lo que lleve a la cura de la enfermedad que tiene el paciente? Pues sí, eso es lo que sucede. Hay varios casos que vi durante una pequeña pasantía que tuve por cirugía, por desgracia, pacientes que se les debió haber dado una atención diferente y que por la falta de insumos o porque no hay quirófanos disponibles no se les pudo dar la atención necesaria y pues mueren, al igual que el paciente de mi compañero Juan Marcano, en una foto que ustedes mostraron, que poco a poco no hay más que hacer con lo que se tiene, y si no hay furosemida, que es un diurético, pues no podemos hacer más nada que acompañarlos. Hay muchos casos como este, no es algo, por desgracia, que nos parece, ya se vuelve algo cotidiano casi en nuestra situación, y por eso justamente estamos pidiendo ayuda a la comunidad internacional y le estamos pidiendo al gobierno de Venezuela que deje de tomar una posición política y que comience a tomar su posición humana, de que le va a tocar a alguien en algún momento muy cercano a ellos, y no queremos que ese sea el caso en que decidan declarar la crisis. Queremos que sientan lo que están sintiendo todos los pacientes y los familiares que nosotros vemos todos los días, y que en verdad tomen la decisión de declarar la crisis para que nos puedan ayudar, porque de verdad la necesitamos. Doctor Castro,
En el caso del hospital universitario, ¿qué dice la dirección del hospital? Fíjate, Dani, yo no soy médico del hospital universitario, yo estoy en el Instituto de Medicina Tropical. Sí, de Medicina Tropical. Está dentro de la ciudad universitaria, pero no son instituciones diferentes. No te podría decir, a lo mejor Ana María, que es estudiante allí, te puede decir, pero la situación es más o menos la misma. Hay oídos sordos en los directivos. Hay directivos que de alguna manera se conduelen de los pacientes, pero no les llegan los recursos, no les llegan los insumos y están de alguna manera de manos atadas. Esto es un tema del alto gobierno que implica el reconocimiento de la situación tan grave como está y que por una parte acepten la ayuda humanitaria y por otra parte resuelvan los problemas económicos que tienen que ver con la causa original de la crisis, que es que no se traen las materias primas al país por un tema de la debacle económica, y esto es un tema que el gobierno tiene que solucionar también. Claro, usted ha dicho una frase, es un tema del alto gobierno. Sí, es verdad, es un tema del alto gobierno. Un alto gobierno que no se pronuncia, un ministerio de salud que no se pronuncia, pero finalmente quienes llevan la carga diaria son los médicos venezolanos. Quienes ven morir a los pacientes son los médicos venezolanos. Quienes no tienen una respuesta que dar a los familiares de los pacientes son los médicos venezolanos. ¿Cómo lidiar con esta tragedia diaria de la cual hablamos una vez y otra vez y lo volveremos a hacer 100 veces más, porque sentimos que es la manera de poder colaborar, de ser solidarios con la crisis humanitaria que vive el país? Se hace muy difícil. Hoy alguien me preguntaba de la gente de los derechos humanos que si podíamos dormir, en términos de que entendían que nuestra profesión, que implica ver pacientes todos los días, muchos pacientes, no tenemos respuesta para los pacientes. Le damos una lista de mercado con los medicamentos que puede recibir o que debe recibir y el paciente termina consiguiendo el penúltimo, el último de la lista, y eso es una frustración para nosotros como médicos, mucho más para los médicos jóvenes como Ana María, que están en proceso de formación y que desgraciadamente terminan al final teniendo una formación subóptima en función de lo que ellos querían, y eso en definitiva el último eslabón de la cadena, que es el paciente, es el que termina pagando todos los platos rotos de esta severa crisis. Así es. Ana María, y una última pregunta, ¿con qué ganas te levantas cada mañana para asumir esta realidad que te toca vivir? Bueno, esa pregunta, la respuesta quizás va a sonar un poco masoquista, pero mi razón de levantarme todos los días es llegar al hospital y preguntarle otra vez al paciente cómo está, cómo se siente, qué puedo hacer para ayudarlo. Mi gran maestro en esto ha sido mi abuelo, el doctor Vladimir Espinosa. Él lo que me ha dicho todo este tiempo es que lo que más puedo aprender mientras estudié medicina es el trato a los pacientes, que los trate como yo quisiera que trataran a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Y bueno, mi fuerza para levantarme todas las mañanas es hacer eso. Al igual que las enfermeras con las que trabajamos, los bioanalistas, los nutricionistas, yo creo que todo lo que hacemos es levantarnos en la mañana, buscar a esos pacientes que están ahí para que nosotros les demos respuestas y bueno, darles las respuestas que encontremos ese día, y si no, hacerles por lo menos que el día sea un poco mejor. Yo intento hacer reír a mis pacientes entre lo que puedo. Hay veces que les ofrezco música para ver si se pueden desestresar un poco, y los intento ayudar a buscar esas listas de mercados que habla el doctor Castro. Pero yo creo que sin lugar a duda nuestro motor en las mañanas sigue siendo y será hacerlos sentir mejor a ellos y mejorarlos en lo más mínimo que podamos todos los días. Quiero agradecer a Ana María Marcano, ella es estudiante de medicina, de 5º año. Y quiero agradecer al doctor Julio Castro, médico internista, profesor, como lo dijo, del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Por cierto, un instituto absolutamente reconocido donde muchísima gente del Caribe y de otros países de América Latina venían siempre a tratarse, y que entiendo además fue objeto de un robo hace unos días atrás. Se robaron equipos, pudimos ver algunas fotografías.
¿Qué pasó con esa situación? Y le ruego una respuesta breve porque ya estoy pasada de tiempo. Doctor Castro, ¿lograron recuperarse algunos equipos? ¿Qué van a hacer con las pérdidas que tuvieron? Porque en medio de la circunstancia, pues también son objeto del crimen organizado. Sí, gracias, Diane, por recordarnos ese tema que es importantísimo para nosotros que trabajamos allí todos los días. Todavía estamos buscando ayuda. El instituto ha cerrado hasta el día de hoy porque hay un tema de seguridad. Es el 7º robo en lo que va del año que sufrió el instituto. Creemos que por encima del robo hay alguna otra intención de ensañamiento, vandalismo contra el instituto, pero así como las palabras de Ana María son positivas, la mía también. Nosotros nos vamos a recuperar de esto, y me refiero al Instituto de Medicina Tropical, que ha estado allí, seguirá estando y va a estar por siempre allí, lo mismo que los médicos venezolanos. La crisis no va a durar toda la vida. Nosotros vamos a seguir presionando, vamos a tener soluciones. Yo aspiro que en un corto plazo para nuestros pacientes, y esto no va a durar siempre, pronto, con la voluntad nuestra, de nuestra gente, de nuestros pacientes, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que la situación vuelva a una situación de normalidad. Gracias a ambos por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y ojalá esa ayuda que se está pidiendo a nivel internacional de medicamentos para Venezuela pueda canalizarse de alguna manera. Creo que es algo en lo que vamos a empezar a trabajar también, a ver si a través de la información que se puede proporcionar podemos lograr que más medicamentos lleguen a Venezuela. Sé que hay muchas organizaciones que están trabajando en eso y vale la pena buscarlas para que todo el mundo sepa cómo canalizar a nivel internacional ese deseo de ayudar a los venezolanos con medicamentos. Gracias a ambos, buenas tardes, gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a usted.